Tipos de fallos de software y requisitos avanzados de seguridad. Vamos a analizar el top 10 del 2017 de OWASP, justamente para ver estos fallos de software y ver cómo los podemos ir parchando. OWASP es un proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web dedicada a permitir que las organizaciones adquieran y mantengan aplicaciones y tengan APIs en las que se pueda confiar. Actualmente OWASP Top 10 2017 abarca las vulnerabilidades recopiladas de cientos de organizaciones y de más de 100.000 aplicaciones y APIs que se han ido analizando. Entonces lo que se va a ver es que se tienen agentes de amenaza, se encuentran vectores de ataque que son producto de una vulnerabilidad que se haya definido, debilidad o vulnerabilidad, qué controles de seguridad se están saltando, qué impactos técnicos se tiene en cuanto a recursos, funciones y los impactos que ocasionan al negocio. En nuestro top 10 como primer punto está la inyección SQL, que el vector de ataque lo que tiene es que cualquier fuente de datos puede ser un vector de inyección, ya sean variables de entorno, parámetros, servicios web, y estos lo que ocasionan pueden causar la divulgación, pérdida o corrupción de información o denegación de acceso. Depende del ataque en lo que se realice. Y prácticamente, como les comentaba, esto se realiza a través de SQL, NoSQL, LDAP, XPath, comandos de sistema operativo y todo esto que se pueden hacer inyecciones en el código. Entonces se tiene que la aplicación va a ser vulnerable en los casos en que los datos suministrados no son validados, no tienen una validación a nivel de frontend o backend, y también cuando se invocan consultas dinámicas o no parametrizadas. Esto es cuando tú pides un parámetro o un dato, pero en tu código fuente no lo estás validando que sea del tipo que pediste. Puedes pedir, por ejemplo, una suma, dos números, y te dan una cadena. Entonces tú no vas a verificar si es un número. Entonces en este caso sí estaría siendo plausible de una inyección. Y esto se previene justamente utilizando APIs seguras, o puedes utilizar también ORMs, emplear listas blancas o validar los parámetros con los cuales te van a ingresar. También puedes utilizar limit para el tema de consultas SQL. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría hacer, ¿no es cierto? El primer escenario donde se está pidiendo un parámetro pero no se está validando. Entonces si el atacante enviase el ID, en vez de enviar un número, mandaría esta cadena, se obtendría todos los registros de la tabla accounts. Como segundo caso tenemos la pérdida de autenticación. Esto es debido a fugas de información o también cuando empleamos cuentas administrativas por defecto. Esto es cuando dejamos contraseñas por defecto o contraseñas muy débiles que pueden ser plausibles de fuerza bruta o diccionarios. Entonces el impacto que se tiene es que los atacantes pueden acceder a una o varias cuentas y comprometer el sistema. Pueden incluso acceder como admin y empezar a cambiar todas las contraseñas, pudiendo esto permitir robo de identidad, lavado de dinero o divulgación de información. La aplicación va a ser vulnerable en los casos en que pongamos contraseñas débiles o pongamos procesos inefectivos en el tema de recuperación de credenciales y que sean basadas en respuestas de conocimiento general o conocimiento que sea entre público o que pueda obtenerse de algunas otras fuentes. O también cuando nosotros almacenamos las contraseñas en texto claro o cifradas con hashing débiles, por ejemplo MD5, que ya no se recomienda. Esto se previene utilizando factores de autenticación multifactor. Ahora que ha estado implementándose mucho lo que es factor de autenticación por dos pasos, que uno es a través de tu contraseña y otro puede ser ya sea a través de una llamada, un SMS.
a tu celular. Entonces de esa manera tú realizas una autenticación de 2 pasos y de esta forma puedes evitar este tipo de ataque. Por ejemplo, aquí tenemos unos 3 escenarios donde podemos ver. Uno puede ser relleno automático de credenciales, el otro puede ser que los tiempos de vida no están configurados correctamente para el tema del cuando tú te deslogueas, y en el mismo navegador puede quedarse, ¿no?, una cookie o una sesión activa que se puede reutilizar después. Como tercer punto tenemos la exposición de datos sensibles. En este caso el vector de ataque puede ser que en lugar de atacar la criptografía, los atacantes roban claves y ejecutan lo que es el man in the middle, el hombre en el medio, ya sea interceptando el tráfico, y pueden utilizar los hashes para acceder a las cuentas originales. El tipo de impacto que ocasiona esto es que se puede exponer la información sensible de la persona, ya sea como datos personales, credenciales, tarjetas de crédito o datos que son muy importantes para el usuario. En este caso la aplicación es vulnerable cuando se transmite en texto claro. Habíamos visto en TCP/IP que a veces el texto plano o claro, como por ejemplo los protocolos HTTP, SMTP, Telnet y FTP, pueden ser tranquilamente, a través de un sniffer o un hombre en el medio, ser interceptados y descifrados. Entonces por ello se recomienda utilizar HTTPS, ¿no?, en el caso de HTTP, o empezar a utilizar canales VPN para el tema de protocolos y que se los pueda cifrar y proteger de esta manera. O también emplear algoritmos débiles, ¿no?, como MD5 o SHA-1, utilizando la menor longitud. Esto se previene utilizando el cifrado, o pueden utilizar tokenización que cumpla con este estándar, o podemos utilizar también almacenar las contraseñas con funciones hash adaptables, además de SALT, o los siguientes formas de encriptar la información. Tenemos igual 3 escenarios de ejemplo donde podría ser que un sitio web no utiliza HTTPS o TLS y puede ser tranquilamente interceptado y robado las cookies de sesión, y con estas cookies de sesión nos podemos autenticar a un sistema que puede ser importante, que puede tener información sensible. Como siguiente punto tenemos entidades externas, ya sean por XML. Los atacantes pueden explotar procesadores XML vulnerables si cargan o incluyen contenido hostil en el documento XML, y pueden explotar este código y pueden ejecutar una solicitud remota sin estar autenticados, pueden escanear sistemas internos, pueden realizar ataques de denegación de servicio o ejecutar otro tipo de ataques. La aplicación es vulnerable cuando nosotros agarramos y no estamos validando el tipo de XML que nos llega y lo estamos cargando directamente, o aceptamos XML peticiones no confiables desde puntos que no son válidos. Esto se previene ya sea utilizando formatos como JSON para evitar la serialización de datos confidenciales. Podemos actualizar las bibliotecas XML que estamos utilizando y emplear SOAP en una versión 1.2 o superior. También podemos implementar listas blancas, o podemos utilizar herramientas SAST, o podemos utilizar controles que vean justamente el tema de encriptación punto a punto, seguridad en APIs o WAFs para detectar y monitorear este tipo de ataques. Los escenarios, tenemos un escenario acá donde está ingresando este código que no estaba pensado, y lo que hace es escanear nuestra red privada del servidor. O lo que se puede hacer es incluir también esta otra línea de comando para hacer un intento de denegación de servicio. Como siguiente punto tenemos la pérdida de control de acceso. En este caso
se explota el control de acceso a través de frameworks que carecen de estos controles. Y el impacto puede ser que se puede entrar como un usuario anónimo y se puede actuar como un usuario o administrador, utilizando funciones privilegiadas y empezar a acceder y modificar el sistema para un fin. La aplicación en estos casos igual es vulnerable cuando los metadatos no están muy protegidos, o una configuración incorrecta del CORS, que es el tema de autenticación, o forzar la navegación a las páginas autenticadas como un usuario no validado, o a páginas privilegiadas como un usuario estándar, o acceder a una API sin control y que se puede utilizar post, put y delete, que son los comandos que se pueden utilizar cuando se emplean, que se pueden utilizar cuando se emplean servicios REST. Eso se puede prevenir implementando mecanismos de control más de una manera mejor configurada. Luego, utilizando controles de acceso que impongan un tema de propiedad y que solamente un usuario validado y que esté autenticado pueda realizar estos comandos, como crear, leer, actualizar o eliminar cualquier registro. Se puede también limitar la tasa de acceso a las APIs para evitar estos ataques de denegación de servicio, o los tokens que se emplean, el JSON Web Token, si es que se emplea el JSON Web Token, deben ser invalidados luego de la finalización de sesión para que no se queden ahí y se puedan reutilizar. Tenemos igual escenarios en los cuales se está enviando, ¿no?, unos datos no validados y puede modificar este parámetro, ¿no?, aquí como se puede ver acá, y puede acceder a una cuenta de usuario. Aquí no estoy ingresando, por ejemplo, a la parte administrativa. Continuando, podemos ver también que hay ataques de configuración de seguridad incorrecta, que son los que más han estado afectando, que son cuando una persona realiza la instalación de un servicio y deja a los usuarios por defecto, ya sea en PHPMyAdmin, en WordPress, en Joomla, o hasta en los mismos equipos, en firewalls, en temas de equipos, control de capa 2, de capa 3, equipos de red, IDS, todos vienen con contraseña por defecto, hasta los mismos access point. Entonces depende de nosotros el cambiar, ¿no?, para que no lo puedan explotar, ya que cualquier usuario externo, simplemente descargando el manual de usuario o una guía, puede ya tener acceso a nuestro sistema o dispositivo. Y esto en su mayoría es por falta de hardening adecuado, dejarlo todo por defecto. Si funciona, ya no tocar, ¿no? Ese principio no es bueno. Configuraciones de seguridad por defecto, no utilizar o emplear software desactualizado o que posee vulnerabilidades, como el del ransomware, que ha sido motivo igual de pérdida de varios archivos en varias instituciones. Esto se puede prevenir utilizando una plataforma minimalista sin funcionalidades adicionales o innecesarias, eliminar o desinstalar lo que no se está utilizando o desactivar en caso de servicios, y tener una arquitectura segmentada es lo que se pide, ¿no? Empleo de ACLs, IDS, utilizar controles más rigurosos para el tema de acceso a plataformas administrativas. Y los ejemplos ya son escenarios de ataque, que pueden ser configuración del servidor de aplicaciones que permite hacer temas de trazas de pila, y esto exponer la información sensible que se tiene en el servidor. O también se puede emplear, cuando se emplean contraseñas por defecto, permite a otros usuarios acceder a archivos desde internet, y esto permite el acceso a datos sensibles almacenados en una nube, que ya sea en internet o en nuestra propia intranet. Otro tipo de ataque es el cross-site scripting, o conocido como XSS, que aparece en los vectores de ataque. Existen herramientas automatizadas que permiten detectar y explotar de tres formas esto, ¿no?
Y esto se encuentra, hay un impacto más que todo en páginas como PHP, en Java o incluso en .NET. El impacto es moderado para el caso de XX reflejado, del cross-site scripting reflejado, y el cross-site en DOM, y severo para lo que es el cross-site scripting almacenado, ya que este nos permite ejecutar sentencias de comandos y nos permitiría esto robar credenciales, secuestrar sesiones, incluso la instalación de software malicioso en un equipo. Entonces, el cross-site scripting reflejado se surge cuando tenemos una aplicación o API que utiliza datos sin validar y que tiene como parte del HTML o JavaScript, y no existe una cabecera que establezca una política de seguridad. El almacenado es cuando, de la misma manera, el usuario sin validar ni sanear permite que se puedan hacer ataques y incrementa el riesgo a un nivel alto. Y también se tiene, ¿no?, basados en el DOM, que es la manipulación de objetos, que se utiliza más en lo que son frameworks en JavaScript, como Angular, por ejemplo. Y esto se puede prevenir utilizando frameworks seguros, estables y que tengan la última versión estable, como por ejemplo Ruby 3.3 o React.js en su última versión, si es que se está usando este framework, ¿no? También se puede aplicar la codificación sensitiva al texto, que nos permita validar cuando se está modificando el dato fuera de control, o habilitar políticas de seguridad de contenido, y emplear, como siempre, ¿no?, bibliotecas que estén actualizadas y seguras, y CDNs que sean confiables. Como escenarios de ataque podemos ver aquí que se está modificando el parámetro CC por este script que se está inyectando, ¿no?, en formato para cambiar los datos. Y lo que hace es que envía todo el ataque a una sesión, permitiendo secuestrar la sesión de este usuario, ¿no? Y de esta manera podemos robarle lo que es, por ejemplo, en este caso, el tema del número de la tarjeta de crédito o el valor que está ingresando. Como siguiente punto tenemos la deserialización insegura, que en este caso ya es un poco más difícil, ya que los exploits distribuidos raramente funcionan sin el código fuente, pero esto no nos garantiza que se pueda explotar. Y el impacto justamente no depende de las necesidades, como habíamos visto, puede robar credenciales, acceder como administrador, modificar bases de datos, cambiar parámetros, redireccionar hacia otras páginas para hacer otro tipo de ataques como phishing. Entonces, la aplicación es vulnerable cuando nosotros tenemos una estructura de datos donde se pueda modificar y no haya un control de la estructura que se está trabajando. Y la manera típica de los ataques son relacionados con controles de acceso, y se puede emplear para el tema de comunicación remota interprocesos, protocolos de comunicaciones, web services o brokers de mensajes, caching y persistencia, y bases de datos. Esto se puede prevenir implementando verificaciones de integridad como firmas digitales en cualquier tema que vamos a serializar, o durante la deserialización y antes de la creación del objeto, que exija una estructura, no un cumplimiento estricto de las verificaciones del tipo de dato, de los tipos de datos que se están manejando, y que el código normalmente esté definido y que no permita que no sea abierto la estructura que va a recibir, sino cerrada, y que se restringe y monitoree las conexiones de la red, que sean exclusivamente de fuentes de confianza si es que se está empleando en una intranet, y en caso de que sea por internet, que monitoree los procesos y alerte si es que se realiza una deserialización constante y se está modificando la estructura. Como escenarios de ataque podemos ver, ¿no?, que en este caso se está en un foro de PHP
se está cambiando, ¿no? Como se puede ver, el tema de un usuario a un admin, ¿no? Y esto pasa porque la información está pasando plana. Como siguiente punto, vemos que igual está en nuestro top 10 el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Esto ya pasa cuando nosotros empleamos software o dispositivos que no están actualizados o tienen una vulnerabilidad que se ha recomendado parchar y nosotros hemos hecho caso omiso de ello, ¿no? Por tanto, una vez que hay una vulnerabilidad, estos por lo general se reportan y hay varias librerías en GitHub o en algunas páginas donde se empiezan a cargar exploits para justamente explotar las vulnerabilidades y que se pueda ingresar y tener un privilegio, ¿no? Lo que más se busca cuando se explota una vulnerabilidad es tener el mayor privilegio del sistema o dispositivo para poder modificarlo a nuestra conveniencia. Esto pasa cuando no se conocen las versiones de todos los componentes que estamos utilizando y empleamos a veces versiones o componentes desactualizados. O tenemos un software que es vulnerable o no cuenta con soporte, ya dejó de tener soporte y ya está desactualizado. Por lo general le ponen entre paréntesis o entre corchetes que ya está deprecated. Entonces en esos casos ya se recomienda el cambio inmediato porque ya está descontinuado y ya va a ser objeto de explotar alguna vulnerabilidad. Y como ya está desactualizado, ya no va a contar con parches. Entonces esto es lo que facilita mucho a los hackers o a las personas que puedan ingresar y modificarlo. Entonces se recomienda siempre remover o depender estas documentaciones que no se necesiten o que no se estén utilizando o que estén ya descontinuadas. También se, también se pide que estemos monitoreando constantemente los CVEs, que son las vulnerabilidades conocidas, o las NVD también, para estar al tanto de qué vulnerabilidades están explotándose y podamos nosotros reaccionar a tiempo y bloquear cada tipo o parchar cada tipo de vulnerabilidad para evitar este tipo de ataques. Como ejemplo, tenemos, ¿no?, este tipo de vulnerabilidad que nos permitía una ejecución remota de struts y que ha ocasionado brechas de datos, ¿no? Como siguiente punto tendremos el registro y monitoreo insuficiente. Esto nos permite el registro y monitoreo insuficiente es la causa de mayores incidentes de seguridad que pasan, ¿no? Y los atacantes dependen de la falta de monitoreo y de respuesta oportuna para lograr estos objetivos. Y lo hacen a través de una exploración de vulnerabilidades y un sondeo con diferentes tipos de software. Uno, por ejemplo, es el NICTO, o otro puede ser el Nmap. Entonces, la aplicación es vulnerable cuando se tienen eventos auditables, advertencias y errores de registros poco claros, APIs que no están monitoreadas y están dejadas ahí al azar, registros que son almacenados únicamente de forma local. Entonces, este tipo de malas prácticas ocasiona que se exploten estas vulnerabilidades y se tenga un vector de ataque para ocasionar estos daños. Para prevenir, se pide, ¿no?, que todos los errores de inicio de sesión, control de acceso, se verifiquen, se revisen logs, se vea el tema de las transacciones de alto impacto, se tengan pistas de auditoría, se habiliten y se pongan mayor atención a la revisión de logs de cada servicio que nosotros implementemos de manera recurrente. Se establezca una monitorización que habíamos visto ya en talleres anteriores. Podemos utilizar PRTG, por ejemplo, para hacer el monitoreo y ver y estar al tanto de lo que pasa, ¿no? O utilizar frameworks de protección de aplicaciones. Y aquí tenemos unos ejemplos que nos pueden dar, ¿no? OWASP App Sensor, que es gratis. El Mod Security, que ya viene implementado en Apache como un complemento más. Y como escenarios de ataque tenemos
que un atacante puede estar escaneando usuarios utilizando contraseñas por defecto, ya sea un ataque de fuerza bruta, empleando Hydra, pudiendo tomar el control de las cuentas y empezando a hacer los cambios, ¿no? Y esto podría pasar y no podríamos darnos cuenta porque no hemos revisado el log de acceso desde un IP externo, cuando estas cuentas pueden estar utilizándose solamente a nivel de intranet. Entonces de esa forma nosotros ya vamos cubriendo este top 10, que es el que se debe de tener especial atención, que es donde se ha evidenciado que se tienen mayores fallas o vulnerabilidades en la gran mayoría de instituciones y entidades que se han ido escaneando.